pues vamos a estar analizando el tema de las coaliciones, candidaturas comunes y otras uniones entre partidos para ver cómo es que esto funciona en el derecho mexicano. Esto tiene una actualidad importante en virtud de, como ustedes recuerdan, en las últimas elecciones nos hemos enfrentado a grupos de partidos que hacen una coalición y presentan entonces en forma conjunta a los candidatos que habrán de concursar para cada elección. Es decir, para presidente de la República, también lo hacen para senadores, para gobernadores, para diputados, en fin, para todos los cargos de la elección correspondiente. Estas coaliciones tienen, pues llaman la atención fundamentalmente porque hay partidos de muy diferentes corrientes que se juntan para llevar a cabo un proceso electoral conjunto, para poner diferentes candidatos en los puestos de elección popular. Y nos llama la atención que siendo partidos con ideologías tan diferentes unos de otros, se puedan unir en un fin común que fuera ganar una elección mediante el nombramiento de candidatos comunes. Y así vemos casos como el que vamos a ver en la próxima elección federal, en donde pues veremos con quién se junta el PRI o lo que era del partido con el PAN y con el PRD, que como ustedes ven son ideologías totalmente opuestas una de la otra, que parecen ser inclusive contradictorias, pero que con el objeto de ganar la elección, que es el objetivo de cualquier partido político, pues deciden asociarse para conjuntamente buscar un éxito en candidaturas que han designado en forma común. Es decir, no, entre los dos partidos, por ejemplo, tres partidos deciden un solo candidato a la presidencia. Y este candidato va a ir representando a los tres partidos distintos con el objeto de ganar la elección. Aquí me interesaría mucho ver, por sus puntos de vista, ¿qué les parece a ustedes una coalición de este tipo? Pues suena como un poco extraña, ¿no? En los partidos como el PAN, por ejemplo, que se le identifica como un partido de derecha, asociándose con el partido, con el PRD, que tiene otra ideología completamente distinta, y con el PRI también. ¿A quién le están apostando? Los tres van por su propia cuenta, se asocian en qué medida, ¿qué opinan ustedes? ¿Les parece que es razonable y normal que un partido se una a otro de una ideología totalmente distinta a la suya, o incluso contraria, para obtener el triunfo en la elección? Quisiera sus puntos de vista, por favor. Y así podemos empezar a llevar este tema más, hacerlo más. Alfredo. Sí, buenos días, licenciado. Hola, Alfredo. Alfredo Alfaro de Guadalajara, a la orden. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Mi consideración es que realmente son impensables hasta cierto punto, o hasta hace poco tiempo más bien eran impensables este tipo de coaliciones debido a sus trayectorias políticas y a sus ideologías de los partidos. Sin embargo, pues no somos el único país, lo hemos visto sobre todo en España o en otros países donde hay unas coaliciones de corrientes ideológicas muy distantes una de otra. Esto me hace pensar que ya no son tan importantes las ideologías o las teorías políticas, ¿no? Ya
la izquierda y la derecha pues van a desaparecer. Ahora son otras tendencias, puede ser algo de humanismo, puede ser algo del nacionalismo, pueden ser otro tipo de ideas políticas o ideas sociales, más que políticas, las que van a marcar la pauta de las conciliaciones. Yo no las veo mal, en lo personal pienso bien y me gustaría que tuviésemos también un gobierno de coalición, pero formal, como el que se ha dado en Alemania, sobre todo en los últimos años, y incluso estaba leyendo que en Sudáfrica también hay ese tipo de gobierno de coalición. Es mi comentario. Mil gracias. Agradezco mucho, pero estoy de acuerdo contigo en muchos de los puntos que estás mencionando. Indudablemente que el objetivo de cualquier partido político pues, es competir y ganar elecciones. Para eso existe, para ganar elecciones. Y la razón para asociarse partidos de tan diferente corte y confección sería inclusive el esperar que con las diferencias que están planteando ante el electorado puedan aspirar a mayores votos con el objeto de ganar la elección conjuntamente, es decir, sumando fuerzas para finalmente obtener el triunfo de la elección, que es para lo que están diseñados los partidos políticos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre votar por uno y votar por el otro? Estamos votando por el negro y por el blanco, en la misma boleta, en la misma coalición. Pueden estar coaligados partidos que tienen ideología blanca o de ideología negra, ¿me explico? Estoy haciendo un símil con los colores para ver si nos podemos entender un poco mejor. Pero este voto, en forma conjunta, significaría la vocación de ganar la elección. Y ya habiendo ganado la elección, ya nos ponemos de acuerdo en una serie de cosas. Pero esto se inicia con la celebración de un convenio de coalición, donde se van a establecer todos estos principios, todos estos puntos de cuál será la agenda política planteable, etcétera. Habrá de fijarse en un convenio de coalición en el cual estarán de acuerdo, por supuesto, los dos partidos. Digo dos, pueden ser dos o más, ¿no? Los partidos coaligados deberán ponerse de acuerdo en estas cláusulas y poderse dividir o ponerse de acuerdo en la presentación de una plataforma conjunta o común. Por supuesto que no implica que se pongan de acuerdo en lo que no se han puesto de acuerdo nunca. Por eso se llaman partidos políticos de una y de otra vertiente. Entonces, esta diferencia entre unos y otros nos va a poner en la boleta al alcance de todos los votantes para votar no por la ideología de ninguno de los dos, sino por una ideología distinta que se va a ir configurando con la unión de estos dos partidos y será indudablemente una opción mucho más completa. ¿Hay alguna otra opinión de alguien, por favor? Para hablar de las coaliciones, debemos tomar en cuenta aspectos teóricos de la coalición, antecedentes de cada uno de los partidos, la regulación actual que existe en México para estos aspectos y los aspectos jurisdiccionales que se han presentado o se presentan normalmente respecto de estas uniones entre partidos. Yo les quiero decir que en los procesos electorales donde han funcionado estas coaliciones, se ha discutido mucho y se ha criticado en forma muy importante el Instituto Electoral de cómo es posible que permita, fíjense la pregunta, ¿cómo es posible que se permita que dos ideologías tan distintas se unan en una boleta para ganar? ¿Qué es lo único que quiere es el poder? ¿O qué pasa? Yo diría que sí, efectivamente. La intención fundamental de un partido político es llegar al poder. Por eso se unieron como partido político.
Entonces, esto no debe saber, no debe extrañarle a nadie ni parecerle mal a nadie, que la voluntad de un partido político sea ganar el triunfo, ganar el poder. Ese es a lo que están creados estos partidos políticos y por lo tanto es consustancial de ellos la voluntad y el esfuerzo para obtener los votos que los lleven a la mayoría, ¿no? Esta ideología de un partido y de otro deberá irse poniendo entre los dos partidos, supongamos que fueran dos nada más, se irían poniendo de acuerdo en qué y cómo, a lo cual se llevan un convenio de coalición que no está muy bien regulado, o sea, muy ampliamente regulado. Y el celebrar un convenio de coalición no significa, es muy importante que lo tengamos en cuenta, no significa decir no a la ideología tradicional del partido. No significa dejar a un lado los principios ideológicos y culturales que los formaron, sino significa hacerle un lugar a otro partido para que conjuntamente se logre el triunfo de la elección que los dos partidos quieren finalmente, ganar el poder. Este es un cuadrito en el que me refiero a los modelos teóricos de las coaliciones políticas. Aquí lo que estamos diciendo es que ambos partidos tienen, por supuesto, una cuota muy importante que aportar a la coalición. Una cuota que implica dos cosas. Primero, la carga ideológica y de principios que se está poniendo en la coalición. Y segundo, la posibilidad de obtener votos. El partido A o el blanco se une con el partido negro con el objeto de crear un partido gris. Su intención sigue siendo que se vote por el partido blanco, por supuesto, pero usted dispuesto a entrar en un color gris para obtener los votos, poderlos distribuir, de acuerdo con el convenio que se han celebrado, entre uno y el otro partido, y de esta manera tendrían los dos más posibilidades de ganar. Si fuera el solo partido negro sería un partido chiquito, y el partido blanco sería un partido más o menos mediano, pero ninguno tendría la fortaleza para presentar una ideología común, una ideología propia que fuera que arrastrara los votos a su favor, sino que requieren de la otra forma de pensar para entre los dos conseguir los votos que están buscando. Existen coaliciones que son formadas a partir de partidos que son fuertes en sí mismos, pero no son suficientemente fuertes como para ganar la elección. Entonces, buscan esta unión para importar a su partido lo que necesitarían tener para conquistar el voto popular, o bien para ofrecer de lo que sí tienen a la coalición y que ésta se presente como una opción distinta. Aquí quiero llamar su atención a que estas coaliciones no implican de ninguna manera que el partido blanco o el partido negro cambien su ideología por unirse con el otro. En todo momento, el partido blanco y el partido negro mantendrán su personalidad jurídica propias, sus instituciones interiores del partido, su misma lista de afiliados y de simpatizantes. Cada partido se presenta
íntegramente a la coalición, tiene representación social y política determinada en cada uno de los dos partidos, la cual aportan a la coalición y en ningún momento pierden esta naturaleza o esta individualidad. La unión, en este caso la coalición, es solamente para el objeto de concursar en la elección y procurar ganar la misma. Es decir, la subsistencia de todo el partido político es permanente a pesar de la coalición. Es decir, la coalición no implica que el partido diga no a sus propias ideologías y a sus propios instrumentos y documentos que haya celebrado conjuntamente con otros miembros del partido. ¿Está claro esto? Hoy que vemos que está el Partido Verde unido con el Partido Morena, por ejemplo, pues no pensemos que ningún partido es más verde o más moreno que el otro. Simplemente son dos partidos con ideologías distintas que se unieron para obtener más votos. Pero siguen siendo el partido A y el partido B, el partido blanco y el partido negro, individualmente cada uno de ellos. Y esta situación de la coalición no los elimina ni les confunde sus ideologías para el futuro después de la elección. La literatura especializada sobre las materias de coalición dispone de diversas tipografías que tienen que ver con estas, ¿no? Si la unión es en un grado mayor o menor, dependiendo de cuál sea su vocación a partir de la elección. Es decir, que esta literatura especializada habla mucho respecto de las razones por las cuales un partido podría entrar en riesgo frente a sus votantes de haber claudicado a una forma de pensar o a una política interna, etcétera, y lo hace solamente para conseguir más votos. Lo que está planteando este partido no es decir, ya a partir de mañana somos todos de izquierda, por ejemplo, o todos de derecha. No tiene nada que ver con las dimensiones de izquierda o derecha. Tiene que ver solamente con la voluntad de ganar votos. El partido que es de centro izquierda o centro derecha, o el partido que sea el coaligado, no pierde su naturaleza ni su orientación política y social de ninguna manera a través de la coalición. Los votantes pueden llegar a confundir con cierta facilidad cuál es la intención del partido al unirse. Están claudicando sus intereses a sus ideologías, no lo está haciendo. La intención del partido al coaligarse con otro es aumentar las posibilidades de éxito. ¿No hay ninguna duda sobre esto? Alfredo, nuevamente. Perdón, licenciado. Hay un punto que me llama la atención y estoy completamente de acuerdo con usted. El principal meta, la principal objetivo de una coalición o de cualquier partido es ganar las elecciones. Pero también veo que entonces sus estatutos, sus principios se dejan de lado. Ahorita usted mencionaba el Partido Verde Ecologista que se alió con Morena, pero realmente, entonces sus estatutos de cuidar la ecología, de ver el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, etcétera, 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 se pierde. Caso concreto, pues el Tren Maya. Es el único partido
que existe en México, con una tendencia francamente con defensa de los recursos naturales, no ha dicho esta boca es mía. Entonces, sí tiene que haber cierta apertura, indiscutiblemente tiene que haber mucha apertura más bien, pero no apartarse de sus fundamentos. Entonces, pues qué caso tiene que se siga llamando Partido Verde o Partido Ecologista si está completamente separado y ha olvidado completamente esa parte que lleva su nombre. Es cuanto. Muchas gracias, Rafael. Esto es lo que yo siempre he considerado que así pasa, como tú estás viendo, Alfredo, pero lo que pasa en la cabeza del Partido Verde Ecologista, por ejemplo, es diferente a perder sus ideologías propias. Su voluntad es obtener, junto con otro partido, una posibilidad de adquirir el voto, pero no de ninguna manera claudicar a la idea del medio ambiente, del mundo verde y estas cosas. Esto tiene que estará presente para el objeto de que el partido coaligado al Partido Verde, por ejemplo, esté dispuesto a compartir con el Partido Verde el riesgo de la obtención o no de un voto. Y cada uno de los dos mantendrá siempre sus posiciones y su principio ecologista o mercantilista, cualquiera de los que sea. Cada uno mantendrá su vocación interna y en los documentos que firmen jamás dirán no vuelva a ser una pretensión de conseguir un voto y dejar a un lado mi conducta verde. Eso no lo van a decir nunca. Se van a unir para obtener un voto conjunto los dos, pero de ninguna manera diciendo que no a los principios que fueron la razón de su fundamento. ¿Me explico? No que estén diciendo ya no voy a ser, ya no voy a tener las ideas verdes. No, no, no. Voy a seguir siendo verde hasta el día que se termine la vida del partido y solamente me uno hoy para efectos de obtener votos, lo cual no riñe con el principio del Partido Verde, en el caso que estamos platicando. Y en el Partido Morena tampoco. El Partido Morena seguirá siendo el Partido Morena, aun cuando esté asociado para efectos de la obtención de votos con el Partido Verde. ¿Me explico? Eso ya mi comentario al respecto de tu intervención, Alfredo, la cual te agradezco mucho. Gracias, Alfredo. Aquí les pongo en esta gráfica. Existen 3 criterios de clasificación de estas coaliciones. Que tienen que ver, en primer lugar, con el ámbito en el que se desarrollan un partido y el otro. El aspecto ideológico, en donde se ubican los partidos que van a integrar esta coalición, y el tiempo que perduran y la organización de los mismos. Estas son tipografías respecto de la asociación misma, del convenio de coalición de los partidos en su caso. Como ustedes ven, no estamos diciendo que dejaremos de entender el nombre o dejemos de ocuparnos de una política que hemos planteado como la nuestra. Estas ideologías no cambian en el momento de celebrar el convenio, al contrario, se mantienen y se nutren del otro partido en relación con la obtención del voto conjunto, lo cual puede sin duda reforzar a los dos partidos sin negar ninguno de los dos cuál es su origen y cuál es la ideología verdadera que tienen respecto a todas las políticas que van a plantear.
Esos son los criterios que se consideran básicos para cualquier coalición. ¿Qué, les pregunto, qué deberá pensar un diputado o, o un secretario de Estado que está puesto en esta posición por un partido que está por una coalición de partidos? ¿Cuál debe ser su mentalidad? ¿Cambiar de plano a la de su asociado? ¿Tener la suya a rajatabla? ¿Cuál será el criterio que habrán de desarrollar en los diputados, por ejemplo, para efectos legislativos? Alfredo, ¿tienes algún comentario de cuál sería el criterio de un diputado de una coalición? Juan Carlos. ¿Qué tal, maestro? Buenos días. No sé si me Hola, escucha. ¿cómo estás? Sí. Bien, muchas gracias. Creo que aquí, al menos en la experiencia que hemos visto en nuestro país, es que la ideología que sigue pues, es la del partido de origen, ¿no? Hay un partido que los postula, que finalmente del que provienen, independientemente de la coalición por la que lleguen, siguen manteniendo, pues, digamos, su lealtad hacia las políticas o hacia la ideología del partido de origen. Y ahorita retomando lo que señalaba de un principio, me quedó la duda ahí, o más bien la reflexión, respecto de cómo tenemos estos estatutos y esta declaración de principios, pero pareciera que entonces el hecho de que, si bien es cierto, estos partidos se mantienen por sí mismos independientemente de que se coaliguen y siguen existiendo por sí mismos, siguen teniendo su propia ideología y demás, y el hecho de que hagan coaliciones no significa que se diluyan, por decirlo de alguna forma, pero también es cierto que entonces esta declaración de principios tiene sus límites, ¿no? Porque estaríamos hablando de que siempre y cuando haya la obtención del voto va a ser lo primero, independientemente de los principios o de que haya una contradicción de ideologías que pudiera yo tener con algún partido que me coaligue, siempre que la finalidad sea la obtención del escaño, del puesto, del cargo de elección que estemos, por el cual nos estemos coaligando. Entonces creo que ahí sí podría representar una posible contradicción, porque entonces en esa declaración de principios tendría que haber como un principio, una especie de principio supremo, ¿no? Que es de la obtención del poder, no importa la vía, siempre y cuando, o sea, no importa que estos principios que nosotros tengamos plasmados en una declaración choque con otro, o no sean compatibles con el de otro partido, pero si eso me da el resultado que yo espero, que es ganar la elección, pues entonces se sopesa y pues ponderamos y entonces los dejamos a un lado y preferimos la coalición. Esa es la opinión que normalmente se presenta por los votantes. ¿Cómo voy a votar? ¿Por el partido negro, cuando yo en realidad quiero votar por el partido blanco? La ideología que me gusta, la del partido blanco, no la del partido negro. ¿Cómo voy a votar por el otro? Eso se presenta muchas veces en la secrecía de la urna electoral. ¿Por qué partido quiero votar en realidad? Y esto no está mal, o sea, no va en contra de la voluntad de votar por un partido, el votar por una coalición. La coalición implica un instrumento que va a permitir a los dos partidos llegar al poder, pero no implica de ninguna manera claudicar respecto de la ideología propia, ni adoptar la ideología del partido coaligado. Simplemente significan que juntos
vamos a ir a la campaña electoral y a la elección con el objeto de juntar nuestras fuerzas y obtener el triunfo. Esa es la ideología, ese es el principio de la coalición. Y no es pensar en lo que a mí me molesta del partido coaligado o no me molesta. Lo que me gustaría es obtener sus votos. ¿Me explico? Y no significa que esté yo diciendo que no, mis principios generales de toda la vida. No tiene nada que ver con eso. Simplemente nos estamos uniendo porque los dos somos más fuertes juntos que separados. Si nos juntamos, vamos a obtener más posibilidades de ganar el voto. Los dos partidos, no nomás yo. ¿Me explico? Y esa voluntad de obtener más votos es lo que justifica o define a la coalición. Esta intención de participar conjuntamente para la obtención de un voto más certero. No sé si estemos de acuerdo, Juan Carlos. Sí, maestro, estoy de acuerdo, nada más. Lo que comentaba es que me quedaba como reflexión precisamente porque pareciera que pues es como principio sobre los principios, un principio supremo es ganar la elección, independientemente de la ideología, porque pues digo, tenemos estas declaraciones que cada uno de los partidos políticos tiene, pero es comprensible que pues la intención o la finalidad de que se coaliguen partidos políticos para alcanzar la victoria, pues tiene como finalidad eso, ¿no? Unir fuerzas que por sí solos no alcanzarían la votación que requieren para ganar una elección. Esto es. Y además, eso se puede probar con la experiencia de procesos electorales anteriores. El Partido Verde empezó a ganar votos el día que se alió por primera vez con el PRI, por ejemplo. En esa ocasión obtuvo votos suficientes y se convirtió en una fuerza política reconocible en México, en sí misma, pero siempre ha habido cobijado o emparejado con el partido más grande que es el PRI. Esta técnica le permitió al Partido Verde figurar como partido único, como partido independiente, a pesar de la unión que tenía con el PRI en su momento, con el PAN en su momento y con todo mundo en su momento. Y se ha unido y se ha separado de los partidos políticos que están alrededor con la única misión o con la única visión de obtener más votos. Es la verdad. Y nunca ha pretendido cambiar de ideología ni adquirir la ideología del partido coaligado. Simplemente se unen para la obtención conjunta de más votos. Una coalición en sí misma implica, desde su celebración, el establecimiento de un periodo temporal y transitorio en donde los partidos van a estar coaligados para la obtención del triunfo en una elección determinada. Es decir, siempre está sujeta a un determinado plazo o a una elección en concreto. El objeto, repito otra vez, es la obtención del triunfo para ambos partidos, para los partidos coaligados. Así es como la unión de dos ideologías, a veces opuestas, claramente opuestas. Y en los mítines políticos de cada partido es frecuente
escuchar hablar a un partido en contra del otro. Si están siendo los partidos vistos en forma individual y aislada. Entonces, ¿cómo van a juntarse los dos partidos finalmente para obtener la votación cuando hablaron mal el uno del otro? Es la pregunta que nos hacemos los votantes en general. Fidel García. Sí. Por Buenos favor. días, maestro. Buenos días a todos y a Hola, todas. Fidel, ¿cómo estás? A lo mejor yo me voy a adelantar un poquito, pero quiero aprovechar el momento que usted está comentando esto, de que, maestro, en este caso, ¿qué efectos jurídicos provoca el hecho de que la persona que llega a un cargo de elección popular por medio de una coalición, al momento, de cierta manera, que llega al cargo, olvida precisamente todos los motivos o los principios de los partidos políticos por los cuales llegó? ¿Qué se está haciendo Y- en lugar de otra licencia? Sí, y Discúlpame, tiene aquí un... sí, No, es que me estaba interrumpiendo. A tus órdenes, discúlpame. sí, le comentaba que qué efectos jurídicos existen cuando una persona que llega a un cargo de elección popular, al momento de llegar a cambia precisamente, incluso hasta de partido político, ya estando en el poder, digamos, ¿sí? Olvidando precisamente todos esos efectos jurídicos, olvidando pues incluso hasta los propios votantes, que es quien lo llevaron a ocupar ese cargo de elección popular. Entonces, en este sentido, ¿habría una repercusión legal por parte de los ciudadanos? Pues mira, esta pregunta que me haces es muy buena y debo decirte que no hay ninguna repercusión de momento. Es decir, una persona puede coaligarse con un partido que sea totalmente contrario a su ideología propia. Por ejemplo, cuando ves que se alían en un momento dado el PRI con el partido PRD, que están ahorita en la posibilidad de aliarse, etcétera. Ahí vemos que un votante que tiene la vocación del PRI, digamos, desde siempre, al unirse con otro partido, ¿cuál sería su repercusión? Pues no hay ninguna repercusión que le pueda imputar. Si este candidato actúa finalmente distinto a lo que estaban planteados en los estatutos del partido, pues no comete ninguna responsabilidad ante nadie. Debiera tener una responsabilidad parlamentaria, etcétera, por haber incumplido con sus promesas de campaña, por ejemplo. Debía tener una responsabilidad por ello, pero lamentablemente el día de hoy no la tiene en México. ¿Sí? Sí, mi pregunta precisamente iba encaminada porque últimamente nos hemos ya dado cuenta en varias legislaturas que ya a los representantes populares, pues de cierta manera se les hace muy fácil o cambiar de fracción parlamentaria o, en su caso, volverse independientes. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, el caso más notorio para mí es el hecho de que en el Senado de la República, pues hay creo alrededor de 5 o 6 senadores, no tengo bien ahí el dato, que se han vuelto independientes, incluso queriendo que se les reconozcan sus derechos como grupo parlamentario o algo así. Entonces, de Sí. cierta manera, precisamente previendo los orígenes de los estatutos, de los principios generales de cada partido político y sobre todo, lo más importante, el voto de la ciudadanía que los llevó a ese cargo de elección popular, donde entonces quedaría precisamente todos estos derechos político-electorales que la ciudadanía tiene. Sí, sigue siendo muy buena tu pregunta y te voy a poner un caso. En el último proceso electoral hubo partidos que perdieron su registro por no llegar al porcentaje mínimo que la ley establece para conservarlo. Por ejemplo, el partido que se llamaba el PES, ¿te acuerdas? Partido de Encuentro Solidario, Encuentro Social, etcétera. Ese partido ya perdió su registro durante 2 procesos electorales seguidos. Y se han
y de cada proceso electoral surgieron diputados y senadores a la luz de ese partido, ¿me explico? Y de pronto el partido ya no existe. ¿Qué hacemos con esos diputados y senadores? ¿Tienen alguna obligación de votar por alguien, por algo en particular? No, no la tienen. Entonces, por supuesto, se hacen carne inmediatamente de muy apetecible para los demás partidos para poderlos traer a su bancada. Pero en principio no tendrían por qué hacerlo. Pues ellos tienen el cargo de diputados o senadores y no tienen partido el cual tenga una bancada completa. ¿Me explico? Entonces, actúan, digamos, sin partido. Literalmente no tienen partido. Ellos tienen que actuar de acuerdo con lo que ha sido la labor que han presentado ante sus votantes para obtener el voto. Pero después, si ya se cambiaron, inclusive el partido desapareció, pues ellos siguen siendo diputados o senadores, ahora sin ningún grupo parlamentario, pero tuvieron el voto de la sociedad en su momento. ¿Sí me explicó? Sería muy interesante pensar que el candidato que ahora es gobernante tendría alguna obligación que le podríamos exigir mediante una acción determinada para el cumplimiento de la misma cuando se ha alejado de ella por completo. Pero lamentablemente no hay eso. ¿Sí? Eso es cuanto por este momento. Entonces, ¿cómo ven Gracias, ustedes? maestro. No, no, al contrario. ¿Cómo ven ustedes? ¿Es razonable la actividad de los partidos políticos al negar su origen, al negar esos diputados o senadores, perdón, al actuar en contra de los principios rectores de estos partidos propios, de sus estatutos, por ejemplo? ¿Es razonable que sigan funcionando como tales o tienen alguna obligación específica de sujetarse a la actividad política que han desarrollado y creado una serie de promesas que no se van a cumplir nunca? ¿Están obligados a cumplirlas o no? ¿O qué opinan ustedes? Esta pregunta que nos hace Fidel es muy interesante. Nos lleva a la necesidad de pensar qué tan obligatorio es lo que un candidato expone en su campaña. ¿Qué tanto lo vincula a ella y lo obliga a actuar en consecuencia de esto? ¿Alguien tiene alguna idea sobre esto? Sería muy interesante para poder abrir la discusión un poco más. La importancia de las coaliciones electorales para su posterior reflejo en la actividad legislativa es una pregunta que tiene que ver con lo que decíamos hace un momento con Fidel. ¿Cuál es la importancia de esta coalición para efectos de la continuidad del voto, la continuidad de la ideología del partido en el momento de estar gobernando, sea en una cámara o directamente en el poder ejecutivo, por ejemplo? ¿Alguien más que quiera comentar alguna cosa? Recuerden que se conocen en México tres tipos de coaliciones.
La coalición total que implica la asociación en todos los procesos electorales que se lleven a cabo en esta campaña determinada. Es decir, la coalición total implica el 100% de las candidaturas que se van a establecer en este proceso. Entonces deberían ir coaligados los partidos. Los partidos que hemos dicho son dos, en teoría, en este caso, que pueden ser más de ellos, por supuesto, van a estar coaligados para la obtención para el ejercicio del gobierno y la obtención de los votos en su momento. Esta coalición, que se llama total, implica que todos los candidatos que se presenten serán representados por los dos partidos. Puede haber también coaliciones que no sean totales, sino que sean parciales. Es decir, que hasta el 50% de los candidatos que se presentan en forma conjunta. Y también podría haber participaciones de coaliciones que sean solamente por el 25% de los partidos candidatos. Lo cual regirán los mismos principios que estamos mencionando ahorita, y sobre todo lo que regirá es el convenio de coalición. Por ejemplo, entre otras cosas, el convenio de coalición no implica de ninguna manera, de acuerdo con la interpretación de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se pueden distribuir los votos entre los partidos coaligados. Es decir, un voto está presentado en favor de la coalición, no cuenta para ninguno de los dos partidos, sino cuenta específicamente para la coalición y para su candidato, pero no para ninguno de los dos partidos. Esto es muy importante, puesto que en la elección el votante tiene la intención de apoyar a su candidato, en primer lugar, y también tiene la intención de apoyar a un partido por el cual está cruzando la boleta o marcando la boleta. Es decir, esta voluntad implica tanto la elección del partido como tanto la elección del candidato como apoyar al partido en cuanto al número de votos que debe contar a favor para entonces se contabilicen para efectos de mantener el registro, por ejemplo. Estas que son las referencias del resultado del voto, que normalmente el Instituto Electoral, en mi opinión, debería llevar a cabo una labor muy importante, o más importante de lo que hace el día de hoy, de explicarle a los votantes los extremos de su voto. ¿Qué tanto implica votar por un partido o por una coalición? ¿Qué efectos va a significar en favor del partido y en favor del candidato? Porque muchas veces al votar por la coalición, el votante vota en forma inadecuada, queriendo apoyar a uno de los dos partidos coaligados y al candidato. Pero si lo hace de manera incorrecta, va a apoyar solamente al candidato y no al partido, lo cual va a tener un efecto muy interesante al final, porque en el recuento de votos tendrá el voto, por supuesto, el candidato de la coalición, pero ninguno de los dos partidos tendrá el voto, por lo cual significará un desperdicio de ese voto para efectos de contabilizarlo para la retención de su registro, por ejemplo. ¿Me expliqué? A lo mejor no. Entonces hagamos una pregunta siempre a la autoridad electoral, que nos diga a los votantes todos los efectos
que tendrá un voto o el otro voto. ¿De qué manera hay que votar? Una especie de clase de catecismo político, ¿sí? ¿Cómo se debe votar? No por qué partido, por supuesto, sino qué es lo que debo hacer en la elección y qué es lo que no debo hacer en la elección. Si ahorita vamos a la casilla, estamos aquí presentes en esta plática y debemos cruzar la boleta y sabemos que están coaligados el Partido Verde con el Partido Morena, por ejemplo. Eso lo sabemos desde hoy. Entonces nosotros vamos a la casilla electoral y votamos, queremos votar por la coalición del Partido Verde y el Partido Morena. ¿Cómo debo votar? Una pregunta. ¿Cómo debería de votar? No hay ningún emblema que tengan los dos partidos. Hay emblemas independientes de cada uno de los dos partidos. Si yo voto por el Partido Verde, estaría votando automáticamente por la coalición del Partido Verde y el Partido Morena. Pero la contrariedad del voto, para efectos del partido, sería exclusivamente para el Partido Verde. ¿Me explico? De acuerdo con la información que circula en los medios de comunicación del día de hoy, estaremos en presencia de elecciones de coaliciones en la elección de 2024. Tendremos presencia de dos coaliciones cuando menos. Entonces, sería muy importante para todos los votantes que antes del proceso electoral, el Instituto Electoral lleve a cabo una labor de catecismo político, enseñándonos cómo votar, qué extremos debemos buscar y cuáles debemos evitar. Si ustedes han intervenido en alguna boleta, en una casilla electoral como vimos en la casilla, o bien como representantes de algún partido, estarán de acuerdo conmigo que muchos votos no se puede contabilizar con certeza a quién le vamos a dar el voto. Si al partido 1 o al partido 2 o a los dos partidos o que no se va a llevar a cabo esto. Y esto, repito, es muy importante para el votante que se levantó con tiempo, compresó la casilla y cruzó la boleta de una manera u de otra. Entonces debemos procurar, en todo caso, que sea mucho más efectiva la explicación o cátedra del instituto político, es decir, del instituto de la autoridad electoral, del INE en este caso, para que nosotros podamos ir con mayor certeza o seguridad de por quién debemos votar, por quién vamos a votar y cuál va a ser el efecto que tenga en todos los efectos, en todos los conceptos que sean posibles derivar de la elección y cruzar la boleta de una manera u de otra. Bueno, yo quisiera llegar hasta este punto
Y el día de mañana vamos a reforzar esto con las citas de autores que han hablado sobre este punto para poder concretar este temario que tiene que ver con las candidaturas comunes y coaliciones, etcétera. Aquí lo dejaremos en este momento. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? Bueno, les deseo a todos, les agradezco mucho su presencia, les agradezco sus intervenciones, les deseo buen provecho y nos vemos mañana a esta misma hora. Gracias. Gracias, maestro. Por nada, con permiso. Moni, Sí, listo, puedes acabar ¿ya la grabación. terminamos la sesión? Sí. Gracias.